Hola pequeño oyente en busca del saber, hoy te voy a traer un pequeño resumen sobre el libro El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Las repúblicas y los principados. Los primeros capítulos de la obra están dedicados a explicar las distintas clases de principados que hay y las maneras en que estos pueden adquirirse. Comenta que los estados pueden ser repúblicas o principados y que pueden ser hereditarios cuando se transmiten a través del linaje, o nuevos cuando se obtienen por herencia o conquista, mediante las armas propias o ajenas, por fortuna o por virtud. Los principados hereditarios, nuevos o mixtos. Expone que los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan políticas de continuidad en lugar de cambios radicales que puedan trastornar la vida y las costumbres de la población. En cambio, aquellos que denomina mixtos implican tratos diferentes acordes con las circunstancias políticas que intervienen en su adquisición. Advierte sobre las dificultades de asumir el gobierno de un principado nuevo y avisa especialmente sobre la importancia de imponerse al grupo de poder anterior y sofocar rebeliones de manera política interna con cautela y eficacia. El poder absoluto o compartido. Maquiavelo considera que existen dos formas esenciales de gobernar a un principado según las circunstancias políticas: detentando el poder absoluto o administrando, conjuntamente con un grupo de varones de nobleza propia, no adquirida por gracia del príncipe. Aconseja optar de ser posible por la primera de las opciones, detentar el poder absoluto, pues con la segunda el príncipe ostentará una menor autoridad y deberá de sofocar frecuentemente rebeliones internas. Sobre los estados que se regían por leyes propias. También analiza Maquiavelo la forma en que deben de proceder en un estado que antes de su conquista se gobierna por leyes propias y enumera tres opciones que tiene el gobernante. Número 1, destruirlo, radicarse a él, mantener las leyes y costumbres anteriores, pero obligándolo a pagar un tributo y ser gobernado por un grupo leal al príncipe. Advierte que, sin embargo, este tipo de estados o ciudades tienen un gran orgullo por su libertad, razón por la cual siempre estarán dispuestos a levantarse para reconquistarla. Así pues, la única opción será que tiene el príncipe para mantener el poder es arrasarlo y dispersarlo en toda la población. Sobre la adquisición de principados con armas propias o ajenas. Según Maquiavelo, existen dos formas de adquirir los principados: con las armas propias y con virtud, o con armas y fortuna de otros. En el primer caso, señala que si bien estos principados son más difíciles de adquirir, a la larga son más difíciles de mantener, siempre y cuando se disponga de las fuerzas suficientes. En el segundo, explica que los principados adquiridos con las armas y fortunas de otros, aunque resultan muy fáciles de obtener, son, al contrario, difíciles de mantener, pues se depende de un conjunto de factores que lo condicionan. El buen y el mal uso de la crueldad. Maquiavelo también advierte sobre el uso de la crueldad y la forma en que ésta debe ser aplicada. Sostiene que es bien usada si se cometen todos los crímenes al principio y que lo que permite que luego, poco a poco, se pueda empezar a otorgar beneficios a los súbditos para hacerlos olvidar todas las ofensas recibidas previamente. La crueldad es mal usada cuando son cometidas todas de un inicio, lo que lo fuerza a seguir cometiéndose en lo sucesivo y lo que atrae una enemistad del pueblo y conduce al príncipe al fracaso. Principados civiles y eclesiásticos. Son también referidos otros tipos de principados como lo son el civil y el eclesiástico. El primero, el civil, se obtiene con el favor de los ciudadanos. Para él se requiere sobre todo una astucia y política, principalmente para mantener al pueblo al lado del príncipe. El segundo, el eclesiástico, por su parte, es bastante difícil de adquirir en un principio, pero luego es más fácil de mantener, puesto que se apoya con las leyes de la religión.
Sobre la forma de medir las fuerzas de los principados, Maquiavelo explica la forma en que se han de medir estas fuerzas en los diferentes principados. En este sentido, lo principal comenta que si el príncipe es capaz de valerse por sí mismo o no, tener hombres, dinero y un ejército adecuado lo calificarían como capaz. En cambio, si no posee ninguno de estos elementos, entonces deberá de refugiarse en sus murallas y resistir los ataques de los enemigos. Sobre el ejército. Con relación al ejército y los soldados que el príncipe debe tener a su disposición, Maquiavelo afirma que estos pueden ser tres tipos: propio, auxiliar y mixto. Advierte que sobre los soldados mercenarios que luchan por dinero y no por lealtad, desaconseja a los soldados auxiliares que pertenecen a otro príncipe al cual le deben su fidelidad, e indica que lo idóneo será tener un ejército propio que solo al príncipe le deba una lealtad inquebrantable. También refiere a la importancia de que el príncipe se ocupe de la guerra, que es una tarea fundamental para el Estado y que ni siquiera en tiempos de paz debe de abandonarse, pues advierte que un príncipe que no es hábil en las artes de la guerra será despreciado por su pueblo. Sobre lo que hace que un príncipe sea alabado o censurado. En los capítulos siguientes, Maquiavelo aborda la forma en que ha de conducirse el príncipe en función de las circunstancias y las consecuencias de sus acciones. Prefiere las cosas que sean alabados o censurados y aconseja que, en este sentido, deba guiarse siempre por la realidad en lugar de perseguir utopías irreales, ya que para mantener el poder lo importante no es seguir la moral, sino hacer lo necesario para conservar el Estado. La generosidad y la avaricia. Hace también referencia a la generosidad y a la avaricia y realiza consideraciones sobre el cual es más conveniente. La primera, por un lado, suele tener por buena, pero a la larga resulta perjudicial, pues para mantener una reputación el príncipe habrá que gastar todo su patrimonio. En cambio, si opta por la avaricia, entonces también podrá ahorrarle impuestos al pueblo, lo cual ayudará en momentos decisivos para financiar empresas y ganar guerras, de modo que acabará por ser amado por la mayoría. La crueldad y la compasión. Un aspecto central de la adquisición y la administración de la justicia del príncipe es el asunto de la crueldad y la compasión. La compasión, que es una virtud apreciada, puede llevar con el tiempo a verse obligado a la crueldad. A la crueldad, por su parte, la considera más efectiva que la compasión, siempre y cuando sea bien administrada. Mucha crueldad aplicada en un principio ahorra crueldades futuras, mientras que si se prefiere por ser compasivo en un inicio, es posible que tenga que cometerse más crueldades para conservar el Estado. Sobre ser amado o ser temido. En este sentido, aconseja Maquiavelo ser amado y temido simultáneamente, pero afirma que, puestos a elegir, el mejor es ser temido, pues el pueblo, explica según Maquiavelo, siempre puede olvidar el amor, pero nunca el temor, y gracias a esto disminuyen las posibilidades de ser destronado. Sobre el león y el zorro. Maquiavelo, con relación a la forma de conducirse en asuntos del Estado, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. Lo ilustra empleando la alegoría del león y el zorro. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no sabe cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe de ser capaz de evitar las trampas como el zorro, pero también debe de aterrorizar a los lobos como un león. Sobre las virtudes del poder.
Sobre la importancia de las virtudes en el ejercicio del poder, advierte que poseerlas es bueno, pero que es más importante aparentarlas. De hecho, afirma que no toda la virtud es buena para el poder y que en todo caso la mayoría de gente solo juzga las apariencias y los resultados. De allí que se atribuya a Maquiavelo la frase de "el fin justifica los medios", aunque no lo exprese de tal forma en estas mismas palabras. Sobre ser amado o menospreciado. Advierte que los únicos defectos que deben evitarse son el ser menospreciado y odiado, pues son estos los defectos que pueden llevar a que el pueblo, los nobles o los soldados puedan ir contra su propio príncipe. Sobre las fortalezas. Maquiavelo también discurre sobre la utilidad de armar o desarmar los súbditos y que la eficacia de las fortalezas, que solo son útiles cuando se les teme más al propio pueblo que a los invasores. Sobre la forma de conducirse para ser amado por el pueblo, Maquiavelo explica que el príncipe debe de conducirse de cierta manera para ser estimado y admirado por su pueblo, los nobles y el ejército. Para ello aconseja el acometimiento de grandes empresas, el manejo adecuado de política interna y realizar premiaciones o castigos que sirvan de ejemplo para sus súbditos. Estas ideas son inspiradas principalmente en un libro llamado El arte de la guerra de Sun Tzu. Aquí te dejo en la descripción ese video. Sobre la elección de los secretarios. Advierte Maquiavelo sobre los criterios que debe de seguirse el príncipe a la hora de elegir secretarios o ministros, que serán el cuerpo de ayudantes y consejeros más cercanos, y lo que por lo mismo han de ser más fieles, los que pongan por encima de su interés personal al príncipe y el Estado. En esa misma línea recomienda más adelante huir de los aduladores porque no dicen la verdad y simplemente están esperando el momento adecuado para robar o atentar con el príncipe. Sobre la fortuna, también decía Maquiavelo en un capítulo a explicar el poder de la fortuna. Sin embargo, afirma que no todo debe de dejarse en manos de esta, sino que se ha de estar bien preparado para las adversidades de tal modo que se les pueda hacer frente. Las causas de la pérdida de Italia y la recuperación de ella. En los capítulos finales, Maquiavelo hace un balance sobre las causas por las cuales los príncipes de Italia han perdido sus estados y enumera entre ellas la carencia de ejércitos, una mala relación con el pueblo, así como la falta de previsión de decisión al actuar. Por todo lo anterior, cierra la obra exhortando al príncipe, en este caso a Lorenzo de Medici, a quien va dirigida la obra, a liderar Italia y liberarla de los bárbaros, es decir, de los extranjeros. Nicolás Maquiavelo fue un escritor, filósofo, político y diplomático que hoy en día es considerado padre de la teoría política moderna. En su época, durante el Renacimiento, fue una figura de gran relevancia en Italia y su principal obra, El Príncipe, fue publicado póstumamente en 1531. Es un tratado de doctrina política escrita por él mismo, que su obra va dirigida a Lorenzo de Medici, conocido como el Magnífico, y a quien Maquiavelo explica cómo actuar y qué hacer para unificar Italia y sacarla de la crisis que se encuentra. El Príncipe constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. En este sentido, es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida por la idealización de gobiernos y ciudades utópicas. Al contrario, el Príncipe establece que el ejército real, la política implica situaciones reales con hombres y pueblos reales, cuyas conductas, decisiones y acciones generalmente no responden necesariamente a la moral, sino a las leyes del poder. Así pues, la importancia de este tratado radica en que deja al descubierto verdades de prácticas del poder que muestran la forma en que frecuentemente el ejercicio del poder contradice unas obvias percepciones morales.
De allí que en lugar de dedicarse a hacer juicios sobre la moral o la ética y la religión, se enfoque más en cuestiones de estrategia política. De esta manera, Maquiavelo expone detalladamente las formas en que el gobernante debe hacer frente a las diferentes situaciones o circunstancias que le presenten y establece que el principal fin de la práctica política es considerar exitosamente el poder. Para demostrar sus teorías, Maquiavelo echa a mano situaciones históricas reales que abarcan desde el mundo antiguo hasta su presente. Convenientemente acotar que El Príncipe es la obra que le da origen al término maquiavélico, utilizando cierta carga despectiva para condenar las prácticas inmorales o malévolas, cuando en realidad esta obra es de gran valor por su conocimiento y la psique humana en el sentido común y el pensamiento pragmático. Hoy en día es un libro ampliamente leído y consultado por temas políticos. El Príncipe es una obra magnífica que plasma la visión de Nicolás Maquiavelo sobre el mundo y la política, basada en su particular experiencia. Este fue un pequeño resumen sobre El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Espero que te haya gustado. Yo fui Madi Reina. Si te gustaría que hiciese otro resumen de algún libro, de película, etcétera, te agradecería mucho que te suscribieras y dejaras en la caja de comentario alguna sugerencia. Perdón si me llegué a trabar, lo siento. Y pues nada, te quiero mucho, pequeño oyente en busca del saber. Ya me voy, bye. Sobres.